Muy buenas noches tengan todos, sean bienvenidos a su espacio. Nos encontramos el día de hoy, 29 de agosto, son las 8:01 de esta maravillosa y fresca noche que nos regala Mérida en la península de Yucatán. Nos reunimos en este momento para, vamos a celebrar un logro que estamos cumpliendo en este momento, y es que estamos saliendo en vivo en todas las plataformas en este momento, así que me siento muy honrado de ser el responsable de hacer esta incursión. Y pues bueno, no sin antes agradecerle al equipo de marketing, a Melissa y a Raúl, al equipo de TI también, Diego y Giovanni, quienes nos han apoyado en lograr este momento que vamos a disfrutar la noche de hoy. Sin más preámbulos, creo que lo adecuado sería pasar a lo que nos compete, que es hablar del seminario que nos toca la noche de hoy. Comenzamos. Lo primero que quiero decirles es que me encuentro en este momento en las oficinas corporativas, el cuartel general de ACUN, en el norte de Mérida, en el edificio corporativo Black. Y la idea de este seminario en línea es tratar, dentro de las posibilidades que manejamos, ofrecerles a ustedes información que pueda resultar de valor y a su vez que pueda brindarles una perspectiva que pudiese darle mayor conocimiento al criterio que manejamos todos como inversionistas para la toma de decisiones. Dicho esto, quiero pasar a compartir con ustedes el inicio de esta presentación. Como ustedes saben, este seminario online tiene por nombre Hablemos de Inversiones Inteligentes, y vamos a tratar de abordar determinados conceptos y pues el propósito de este seminario es abordarlos con un argumento que nos ayude también por allí a quebrar algunos mitos que traemos muy frecuentemente en el mundo de las finanzas y en el mundo de la inversión. Antes que nada, ya que vamos a tocar un tema tan particular y tan puntual, quiero presentarme debidamente para aquellas personas que no he tenido la oportunidad de conocer personalmente. Mi nombre es Manuel Bautista y soy ingeniero mecánico con un MBA egresado ya hace unos cuantos años, que me ha permitido tener pues bastante tiempo de experiencia, si lo queremos ver de esta manera, en algunas actividades operativas y en actividades de campo en el sector de la ingeniería, operación y administración de activos, gestión de mantenimiento, planificación y control. También, dentro de toda esta experiencia, he tenido la oportunidad de participar en los servicios de hospitalidad en el sector salud y en el sector de la hotelería. También cuento con varios años de experiencia en la administración de proyectos, planeación, dirección y en el análisis de procesos. Desde el año 2022 formo parte, me honra mucho decir esta parte, formo parte del Consejo Ejecutivo de ACUN. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿y qué es ACUN? Vamos a abordarlo de la siguiente forma. Voy a leer esta reseña. Dice: un grupo de expertos en bienes raíces unió fuerzas a finales del 2021 con la visión de crear una marca inmobiliaria de primer nivel. Su objetivo era ofrecer un producto innovador y de alta calidad, superando las expectativas de los clientes más exigentes. En menos de 2 años, ACUN Mayab Residence, su proyecto insignia, ha logrado un gran éxito, con más del 70% de las unidades vendidas durante la preventa. Este logro se debe en gran parte al respaldo de más de 150 inversionistas, entre ellos reconocidas personalidades como Luz Helena González, Carlos Hermosillo, Eric Terrible Morales, Julio César Chávez y Hernán Cristante, entre muchos otros. Además, la empresa ha establecido alianzas estratégicas con instituciones de prestigio como la Fundación Real Madrid, organizando eventos deportivos para niños y jóvenes en Mérida. Ya teniendo esta breve introducción, vamos a pasar a
lo relevante de esta noche, que es el seminario. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de este seminario? Podemos esperar dos cosas en términos muy generales. Primero es información general estructurada para la elaboración de estrategias personales. Esto lo vamos a ir abordando de una manera más detallada en cada uno de los puntos que vamos a abordar en este seminario, y como segundo de lo que podemos esperar sería la posibilidad de una nueva perspectiva, que era lo que le mencionaba a todos en la introducción, para tener un criterio más amplio en lo que respecta a las inversiones inteligentes. ¿Cuáles son mis recomendaciones? Es importante que dispongan de tiempo suficiente para que puedan aprovechar este seminario. Vamos a abordar distintos tópicos en un lapso, yo estimo que va a ser alrededor de los 40-45 minutos. Necesitamos, para poder tener toda la información debida, pues contar o disponer con atención y disposición, eso es lo más importante. Y si ustedes son como yo, que todavía utilizan el recurso de escribir, pues que cuenten con los recursos, con las herramientas necesarias para tomar los apuntes correspondientes. Ahora bien, vamos a ver el tema de las inversiones inteligentes abordado desde un 1, 2, 3 que configuré para hablar con ustedes. Primero que nada, vamos a entender un poco mejor este concepto. ¿Y por qué es importante entender este concepto? Porque cuando hablamos de inversiones inteligentes en la actualidad, estamos viendo un repunte de este término. Se ha convertido algo así como una especie de moda, inclusive hay algunos que están utilizando como eslogan la inversión inteligente, y pues bueno, creo que es pertinente que profundicemos un poco más, y ese es mi objetivo esta noche con ustedes. Adicional y como no menos importante, vamos a tocar un aspecto que es fundamental a la hora de las inversiones, que es el panorama del inversionista actual. Y para cerrar este 1, 2, 3 que traigo esta noche para ustedes, pues vamos a tocar un poco acerca de este también tema que se convierte casi en tabú, del que no queremos mencionar, que tiene que ver con las objeciones y los mitos. Como bonus, voy a compartir al final, también de una manera bastante breve, un caso de éxito que forma parte de mi experiencia personal y que traigo para ejemplificar pues bueno, todo esto que vamos a ver la noche de hoy. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el punto número 1, que tiene que ver con las inversiones inteligentes. En este momento me gustaría que visualicemos lo siguiente. Vamos a visualizar el hecho de que el concepto está conformado por dos palabras que son palabras que tienen una independencia en el uso que nosotros tenemos. Tenemos el término inversión, que lo utilizamos para pues para unos temas específicos, pero también está este otro tema que es mucho más amplio, ¿no? Que es la inteligencia. Y por ahí me gustaría empezar pues esta presentación. Me gustaría que hablemos un poco de lo que es la inteligencia y lo que significa la inteligencia para lo que nosotros hacemos día a día. Muy bien. De acuerdo con la Real Academia Española, la RAE, ser inteligente significa o es la capacidad de entender, aprender, razonar, resolver problemas y adaptarse a nuevas situaciones. Son características que son desarrolladas por nuestro cerebro para poder pues afrontar todas las situaciones que se nos presentan de manera diaria y de manera continua. Ahora bien, hay un señor, no, aquí me disculpan esto, voy a ser un poco irrespetuoso con el doctor Howard Gardner. Él en algún momento de su vida como psicólogo y especialista en el tema del comportamiento humano,
desarrolló un concepto que hasta este momento se considera como cierto, se considera como válido, y es las distintas inteligencias del ser humano. En su documento o en su investigación, él determinó que existen 8 tipos de inteligencia, y aquí las estamos mencionando solamente, no vamos a profundizar absolutamente en ninguna, no es el propósito de esta presentación, pero era importante para el punto que sigue a continuación. Entonces tenemos inteligencia lingüística, inteligencia musical, lógico-matemática, inteligencia espacial, inteligencia corporal kinestésica, inteligencia interpersonal, intrapersonal y naturalista pictórica. Aquí nos hacemos la siguiente pregunta: ¿y en dónde está la inteligencia financiera? Bueno, en este caso el doctor Gardner no la incorpora porque no hay una definición como tal que determine que el ser humano cuenta con una inteligencia que va dirigida en el análisis, en la resolución de problemas y en la adaptabilidad de asuntos financieros. Entonces, dicho esto, creo que es importante que hagamos acá. Vamos a hacer una reflexión, y esto creo que viene bastante ad hoc a lo que estamos hablando. Todos nosotros hemos tenido a lo largo de nuestras vidas referentes que consideramos son inteligentes en algunas de estas categorías que el doctor Gardner determinó como las 8 inteligencias. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque estas personas se convierten inclusive en ejemplos a seguir por los logros que han alcanzado o por las características que tienen al desarrollar sus actividades. Y aquí podemos tener distintos ejemplos. A lo largo de nuestra vida esto nos viene acompañando, y es importante en este momento que traigamos a nuestra mente quién sería esa persona que nosotros pudiésemos meter dentro de este renglón o dentro de este parámetro de, pues bueno, con unas características que sobresalen de la media humana normal. ¿Por qué razón? Porque vamos a tratar de interpretar qué los hace distintos, y esto es pudiese decir, esto es algo que voy a compartir, es personal con ustedes, es casi una revelación. Mientras yo estaba haciendo la investigación de toda esta información con respecto a la inteligencia y con respecto a todo el concepto de las inversiones inteligentes, me encontré con esta parte, y la realidad es de que hay una relación importante en todo lo que tiene que ver con la inteligencia. Entonces, no voy a seguir aquí ahondando en esta reflexión. Vamos a continuar y tocaremos el concepto de inversión, que es el que acompaña en este concepto, valga la redundancia, de lo que son las inversiones inteligentes. Entonces, una inversión, de acuerdo también a su definición, es la acción de destinar recursos. Generalmente ese recurso es dinero, pero no es una condición previa que tiene que ser dinero, pero generalmente es dinero, con el objetivo de obtener un beneficio económico en el futuro. O sea, aunque yo esté aportando un recurso que no sea dinero, finalmente el beneficio se convierte en dinero. Y esto es lo que traduce el concepto muy general de lo que es una inversión. Ahora, teniendo ya la definición de lo que es la inteligencia, traemos este ejemplo que les mencionaba hace unos momentos y nos vamos a lo que es el concepto de inversión. Creo que ya podemos unir las dos definiciones en el término que nos trae la noche de hoy, y es el de ¿qué es entonces una inversión inteligente? Y una inversión inteligente implica tomar decisiones informadas basadas en un análisis cuidadoso de tus objetivos financieros, de la tolerancia al riesgo y el panorama económico actual. Y esta fue la revelación, es que cuando hablamos de inversiones inteligentes no nos referimos a la inversión per se, sino que la inversión inteligente es inteligente por las capacidades que tiene el inversionista de tomar decisiones inteligentes. Entonces, aquí, primera revelación de este seminario es: cuando hablamos de inversiones inteligentes, nos referimos principalmente al inversionista. Vamos a decir, no existe inversionista
No existe inversión inteligente sin un inversionista que aplique la inteligencia para que dicha inversión dé los frutos que se esperan. Ahora, ¿cuáles son las características que marcan lo que sería una inversión pensada de forma inteligente? O vamos a decir, el perfil de un inversionista inteligente. De las dos formas se puede conceptualizar. Son 6 características. La primera característica tiene que ver con la información y el conocimiento. Si nos vamos a lo que es la actividad general, siempre es importante contar con información precisa, con conocimiento que nos va a permitir poder entender todas las circunstancias que se presentan a la hora de tomar una decisión, sea para una inversión o para cualquier otra situación de nuestra vida cotidiana. Una segunda característica es siempre tener un objetivo claro. Este objetivo claro nos permite siempre entender dónde estoy, hacia dónde voy, qué quiero lograr y qué necesito para lograrlo. De igual manera, así como tenemos el horizonte que nos da una perspectiva de hacia dónde quiero llegar y qué quiero lograr, pues también está el hecho de contar con una perspectiva de el tiempo. ¿Cuánto tiempo necesito para lograr lo que quiero lograr? Y cuánto tiempo estoy dispuesto o de cuánto tiempo dispongo para poder lograrlo. Una cuarta característica es la planificación y pues es el compendio de estas primeras 3. Sin orden no logramos pues avanzar de una manera que pueda brindarnos los mejores resultados. Entonces, la planificación tiene mucho que ver con la organización de todo esto y, pues obviamente, con el establecimiento de mecanismos para controlar, de mecanismos para supervisar y, por supuesto, de entender cuándo y cómo tomar las decisiones. La quinta característica es una característica bastante particular y es la tolerancia al riesgo. El riesgo se mide en 2 sentidos. El riesgo que me proporciona la decisión que voy a tomar y también el riesgo que yo estoy dispuesto a afrontar. En el mundo de las inversiones tenemos varias personalidades de inversionistas. Tenemos inversionistas que son conservadores, que estos inversionistas tienen una menor tolerancia al riesgo o están dispuestos a tolerar un menor riesgo y por ende toman decisiones que van de la mano con inversiones que tienen un bajo nivel de riesgo, pero también en acompañamiento, pues sus rendimientos o el tipo de inversión, pues también tiene un menor grado. Y así por el estilo, es importante comprender que el riesgo es algo importantísimo y termina siendo fundamental dentro de este análisis. Como último está la diversificación y esto tiene mucho que ver con el hecho de que en la medida que tú tienes mayor información, conocimiento, tienes objetivos claros y tienes una correcta planificación, entendiendo los factores de riesgo, la decisión que vas a poder tomar te va a permitir poder incursionar en distintas decisiones de inversión que van a favorecer a que tú tengas una cartera de inversiones amplia y, por supuesto, pues eso va a ir de la mano con mejores rendimientos, con un mejor comportamiento de tus propias finanzas y así sucesivamente. Muy bien. Dentro de las características también hay, digamos, de una manera tradicional, 4 grandes tipos de inversión que son las que generalmente toman o afrontan las personas consideradas como inversionistas inteligentes. Estas son los fondos de inversión, que son grupos de inversionistas que son gestionados o que son administrados, donde cada quien hace una aportación de capital y este capital pues se introduce en distintos mercados para lograr una mayor rentabilidad. Tenemos las acciones individuales que tienen más que ver con adquisiciones parciales de empresas que están desarrolladas en algún sector productivo, generalmente son empresas grandes, empresas que tienen toda su información pública, son empresas que hacen una división de su propiedad para poder ponerla en el mercado y que las personas que estén interesadas en aportar pues se hagan dueñas de esa fracción denominada acción. Están los bonos, que generalmente son instrumentos
utilizados para recapitalizar organizaciones de tipo gubernamental o de tipo bancario generalmente, que tienen un comportamiento un poco más predecible a lo largo del tiempo, porque tienen un comportamiento más dirigido tal vez hacia el inversionista que busca un riesgo menor. Y adicionalmente, pues tenemos un auge, sobre todo en esta zona del planeta, de las inversiones en bienes raíces. ¿Por qué son interesantes las inversiones en bienes raíces? Porque se han multiplicado las alternativas, ya no es solamente hacer la adquisición de un bien raíz, sino que también tú puedes hacer, más o menos como funciona un fondo de inversión, la participación de una parcialidad de un bien inmueble con fines de también hacer una búsqueda de rentabilidad específica. Ok. Vamos a analizar entonces, como les decía inicialmente, con una visión de ingeniero que ve la información de manera estructurada. Vamos a hacer una tabla. Esta tabla me muestra la información de lo que son los 4 tipos de inversiones más comunes en lo que respecta a las decisiones tomadas por los inversionistas inteligentes y las 6 características que se involucran dentro de lo que se identifica como una inversión inteligente. Entonces, diciendo esto, tenemos que los fondos de inversión, si nos vamos a la dimensión o a la característica de la información y el conocimiento, requieren que la persona que vaya a hacer una inversión en un fondo, pues conozca cómo funciona, que entienda que el participar en este tipo de inversiones amerita el pago de comisiones asociadas y por ende también es importante conocer cuál es el historial, cuál es el récord que tiene el fondo o el gestor que lo opera. Con respecto al objetivo claro, aquí es importante que el inversionista tenga identificada cuál es su meta financiera y también cuál es el plazo para el logro de esa meta financiera dentro del fondo de inversión, tal como se los comentaba en las características. Con respecto al horizonte temporal, tenemos que el inversionista debe identificar cuál es el plazo dentro de esa inversión para su retorno del capital, la rentabilidad que va a obtener. Y pues requiere menos tiempo de seguimiento, puesto que en este caso el fondo se encarga de brindar información periódica con respecto al comportamiento del capital que se está operando. Con respecto a la planificación, pues hay que conocer, en este caso, la frecuencia de rebalanceo de cartera, porque en función del ritmo de rebalanceo es que la rentabilidad va a tener un ritmo mayor o menor. Con respecto a la tolerancia al riesgo, también es importante conocer qué tipo de inversionista eres antes de actuar. Ya habíamos hablado que hay distintos tipos de inversionista y eso es fundamental a la hora de tomar una decisión de este tipo y también hay que identificar cómo está la volatilidad del mercado, puesto que sumándole a la diversificación, generalmente los fondos hacen inversiones en distintos mercados. Aquí hay que tener un conocimiento específico y se deben tener en cuenta determinados aspectos puntuales para tomar la decisión de invertir en fondos de inversión. En el caso de las acciones tienen un comportamiento distinto, ya lo habíamos visto con respecto a la primera dimensión, pues hay que tener un conocimiento sobre el negocio, gestión personal, esto significa que la acción generalmente es adquirida personalmente por el inversionista o si decide hacerlo a través de un tercero, hay que entender que eso representa costos de corretaje. A nivel del objetivo, pues hay que comprender el comportamiento del tipo de inversión. Tal vez de los tipos de inversiones comunes, las acciones individuales son unas de las que requiere un conocimiento más específico, puesto que varía en todo momento y pues bueno, depende del mercado en el cual se está incursionando, se va a necesitar mayores o menores destrezas en lo que respecta a la toma de decisiones. Con respecto al horizonte temporal, pues requiere más tiempo de análisis y seguimiento, puesto que las acciones se están comportando de manera permanente, fluctúan. Entonces hay que estar bien conscientes de cómo se mueve el panorama de la inversión
para poder tomar las decisiones a tiempo. Con respecto a la planificación, pues se requiere mayor conocimiento del tipo de inversión o de la agencia de corretaje. Con la tolerancia al riesgo, pues requiere mayor conocimiento precisamente, como mencionaba anteriormente, por la alta volatilidad. Y con la diversificación, pues cada acción es por empresa. En este caso, tú adquieres una acción, esa acción es de una sola empresa. Esto lo puedes mitigar también si el inversionista, la persona que toma la decisión de adquirir acciones, las adquiere en distintas empresas de distintos sectores. De esta manera está logrando una diversificación, pero le obliga a tener un mayor seguimiento, un mayor conocimiento del mercado y por ende también va a tener, va a tener que dedicarle más tiempo para poder darle seguimiento. Con respecto a los bonos, con respecto a la parte de información, pues se necesita tener una información menor con respecto al tipo de inversión, puesto que no se requiere mucho, hacen una oferta, la oferta tiene un precio y ese precio prácticamente no es negociable, se hace la adquisición de la cantidad de bonos y esto tiene un plazo y esto tiene unos rendimientos que se pueden monitorear. El objetivo claro, pues bueno, hay que comprender el comportamiento del tipo de inversión. Si yo soy un inversionista agresivo, seguramente la adquisición de bonos no va a ser para mí. En el caso del horizonte temporal, pues bueno, se requiere el seguimiento de las noticias del emisor del instrumento. Siempre hay que estar monitoreando la información, los reportes, las noticias que surjan del ente emisor de este instrumento. La planificación, pues hay que tener claro los plazos y las expectativas de retorno. La tolerancia al riesgo puede ser menor dependiendo del emisor y dependiendo del plazo. Esto también es algo a tener en cuenta y de igual manera la diversificación pues va a depender del emisor, del plazo y de la calificación del bono. Con respecto a los bienes raíces necesitan una información y conocimiento mayor que tal vez los bonos y los fondos de inversión, puesto que se involucran distintos factores dentro de este proceso de inversión. Primero hay que entender si el tipo de administración de ese bien raíz va a ser personal, voy a adquirir el bien raíz, lo voy a administrar directamente o voy a formar parte de un REIT, que esto es en términos muy sencillos, es la adquisición de una parcialidad, como si fuese la acción de un inmueble y yo no lo estoy adquiriendo con una intención de uso y disfrute, sino solamente para ver rentabilidad. También es importante entender que en las inversiones de bienes raíces se implican costos de condominio, costos de mantenimiento y algún otro costo asociado que pueda estar vinculado dependiendo del tipo de inversión. Con respecto al objetivo claro, hay que identificar cuál es el objetivo del inmueble. Lo quiero para rentar, quiero para generar plusvalía, lo quiero para rentabilizar un dinero que tengo en otro tipo de inversión que no me genera la rentabilidad que busco. O sea, todo esto hay que tenerlo bien claro y también hay que entender que es muy distinto hacer la adquisición de un bien inmueble que está por construir, que está en el proceso de preventa, o sea, que se está haciendo la adquisición de un bien inmueble en fase intermedia de terminación o completa de terminación, o si lo voy a adquirir ya construido. Eso también tiene unas implicaciones en cuanto a los plazos y en cuanto a los rendimientos que se diferencia de manera notable. El horizonte temporal, pues hay que identificar tiempos de entrega y de operación. En este caso creo que es más sencillo porque el desarrollador o la persona que te ofrece el bien raíz te muestra claramente cuáles son los tiempos. Con respecto a la planificación, pues hay que establecer un plan financiero, hay que entender, dependiendo del tipo de adquisición, si voy a hacerla con medios propios, si voy a hacerla a través de un crédito, si lo voy a hacer de una manera parcial, si voy a tener pagos diferidos, si voy a tener una tasa de interés por pagos diferidos. Todo este tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Con respecto a la tolerancia al riesgo, pues va a depender del tipo de inversión, claramente, del tipo de adquisición que estamos hablando, en lo que respecta a la información y el objetivo claro, y de las características del inmueble. Con respecto a la diversificación, sin duda alguna va a depender del tipo de inversión. Ok, dicho esto, vamos a ver qué nos dice un experto. Warren Buffett, mejor conocido como el oráculo de Omaha, nos brinda esta frase, que es una frase que también se convierte en una especie de mantra. Realmente es algo que va de la mano con lo que hemos visto hasta este momento en este recorrido, y que es no invertir en un negocio que no puedas entender.
Aquí viene de la mano lo que es la primera característica, que es información y conocimiento, la segunda característica, que es el objetivo claro, la tercera característica, que es el horizonte temporal, y por ende todo esto va a llevar de la mano a entender cuáles son los factores de riesgo, cuál es la forma en la cual puedo yo diversificar la inversión o si es conveniente o no es conveniente para mí. Muy bien, dicho esto, vamos a hacer un resumen de esta primera parte que repasamos desde la definición de la inteligencia hasta este consejo que nos comparte Warren Buffett. La inteligencia es entender, aprender, razonar, resolver problemas y adaptarse. Esto no lo olvidemos. Invertir inteligentemente es tomar decisiones informadas en el análisis de objetivos financieros, la tolerancia al riesgo y el panorama económico actual. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Adicionalmente es el hecho de que no es la inversión inteligente, es el inversionista el que hace la inversión inteligente. Un inversionista inteligente toma decisiones inteligentes y por ende las inversiones que toma dan un resultado de mayor inteligencia. Y no inviertas en un negocio que no conoces. Dentro de las características, volvemos a repasar, son 6: información y conocimiento, objetivo claro, horizonte temporal, planificación, tolerancia al riesgo y diversificación. Y con respecto a los tipos más comunes, no son los únicos, pero son los que más utilizan este tipo de inversionista que se mueve de una manera muy hábil en el mercado de las inversiones, tenemos 4: los fondos de inversión, las acciones individuales, los bonos y bienes raíces. Nos vamos a quedar con el concepto de la inversión inteligente. Y fíjense que dentro de los 3 aspectos que menciona, en este caso, la inversión inteligente habla de que es importante conocer cuál es el panorama económico actual. Y de eso trata el segundo punto. Entonces, vamos a ver el segundo punto con relación a cuál es el panorama actual para el inversionista. Y como vivimos en un mundo que está en continuo movimiento, vamos a empezar con qué está sucediendo en el mundo. Y es importante tener en cuenta que muchas veces hemos dejado de atender información que sucede en otras partes del mundo porque pues es múltiples en este mundo ya globalizado y de comunicación e información. Muchas veces nos saturamos de lo que nosotros queremos pues leer, ver, o no disponemos del tiempo suficiente para dedicarle a este punto, ¿no? De enterarnos qué está pasando en el mundo y se nos pasan algunas cosas. Sin embargo, hay ejemplos muy claros que nos muestran cómo incide lo que pasa en otras partes del mundo con la economía mundial. Y aquí yo traigo 3, este no es el propósito, no vamos a ahondar en aspectos geopolíticos, solamente es para que tengamos en cuenta que inclusive a veces los ejemplos más coloquiales o más cotidianos se ven impactados por algo que no está sucediendo en tu entorno. Entonces, aquí traemos 3 titulares que nos muestran eventos que están sucediendo en el mundo. Vamos a empezar con este que es muy sonado y es el conflicto que tiene Rusia con Ucrania. Este conflicto es, primero, ya de larga data, ya tiene bastante tiempo de estarse desarrollando y ha impactado sobre todo la economía mundial en los costos de energía. Esto solamente como para tener esta referencia. Nos vamos a otra de las grandes potencias mundiales. Estados Unidos es el mayor mercado y es el mayor consumidor de todo el mundo. Estados Unidos está pasando en este momento por una situación de un riesgo latente de recesión económica. Eso lo han venido mencionando algunos especialistas. Sin embargo, esto es, como bien lo dice el titular, son temores que menciona pueden ser exagerados, pero no infundados. Entonces, ¿qué sucedería si cae una recesión económica en los Estados Unidos, siendo la economía más grande de todo el planeta? Pues bueno, los efectos van a notarse inmediatamente, puesto que los mercados se van a alterar. Al haber una recesión significa que la capacidad de adquisición del estadounidense se va a ver afectada y eso va a implicar directamente pues, en el valor de las monedas, en el valor de los servicios, en el valor de los bienes y productos que están relacionados económicamente con los Estados Unidos. Eso quiere decir que tendríamos efectos en todo el planeta sin duda alguna.
Con respecto a la tercera noticia, esta es una noticia que viene rondando la prensa, sobre todo la prensa en Europa, desde hace ya mucho tiempo, y es el temor que hay de que China incursione militarmente para tomar o invadir la provincia de Taiwán. Esto viene de hace muchos años, y el peligro que sucede, viéndolo desde el punto de vista económico, es el impacto que tendría en Taiwán, porque Taiwán es el mayor productor de microprocesadores de todo el planeta y su principal mercado pues es el mayor comprador del mundo, que es los Estados Unidos. Eso quiere decir que si se llegase a un punto de no retorno en un conflicto bélico, se involucraría inmediatamente Estados Unidos militarmente para proteger los intereses económicos de Estados Unidos. Y pues bueno, esto implicaría también pues bueno, en el costo de la tecnología. Si nos vamos al factor de que Taiwán es el mayor productor de componentes electrónicos, pues sin duda alguna tendríamos un desafío tremendo, puesto que todo en la actualidad utiliza componentes electrónicos y procesadores. Vámonos fronteras adentro. Sé que tenemos personas que nos observan desde fuera de las fronteras mexicanas, pero como nos encontramos en México, pues vamos a tocar la realidad que está pasando en el país. Lo principal que podemos decir es que hemos tenido distintas circunstancias o distintas situaciones que han venido impactando ya directamente en la economía. La migración que va desde México hacia los Estados Unidos ha crecido de manera exponencial, y esto no es porque la migración no es una migración como tal de ciudadanos mexicanos hacia el vecino país, sino también se ha sumado una caravana de distintas nacionalidades que están utilizando a México como un puente para poder ingresar por la frontera sur, pero se están encontrando con barreras restrictivas y entonces se está generando un efecto de presa. Tenemos una cantidad de personas que querían llegar a los Estados Unidos que se están quedando de este lado de la frontera y están generando un desbalance financiero en aquellas regiones en las cuales se está presentando el flujo migratorio. Eso impacta directamente en la seguridad social de la región, y impacta directamente en cómo se da el mercado y cómo se empieza a mover la demanda de productos y servicios. También, pues bueno, el tema del factor de la inseguridad se ha convertido en un elemento que ha tocado directamente la economía del mexicano, y eso se ha convertido en un factor importante a considerar. Todas las decisiones que suceden de manera interna como factores externos están incidiendo en los precios del dólar con relación a la moneda mexicana. Hemos tenido en los últimos días un comportamiento de depreciación del valor del peso con respecto al dólar, y eso significa que, pues, como inversionistas tenemos que estar atentos en tomar decisiones pronto. El peso que tengo el día de hoy, por el comportamiento que tiene un menor valor adquisitivo, un menor poder adquisitivo que lo que tenía ayer. Y así ha venido sucediendo en los últimos meses. Por ende, tomar decisiones a tiempo inteligentes nos va a ayudar también a proteger la inversión en nuestra moneda local. Como todo, también hay información positiva. Esta información que nos llega de organismos autónomos, en este caso el Índice de Competitividad Estatal, también nos da una perspectiva de cómo percibe el ciudadano el desarrollo de la gestión pública en cada uno de los estados, y esto también puede ser un factor preponderante en lo que respecta al impacto económico en los costos de aranceles, en los costos de seguridad, en los costos de alimentación, en los costos de movilidad y, pues bueno, en la inversa también, en los menores costos. Entonces, estos son algunos ejemplos. La idea no es profundizar en estos temas, sino mostrarles que todo este panorama está pasando en este momento y que incide directamente en el primer punto que caracteriza las inversiones inteligentes, que es información y conocimiento.
Vamos a recapitular y aquí no vamos a tardar mucho, solamente es la misma tabla del punto anterior, añadiéndole 2 columnas más, que es el impacto en función de lo que sucede en el mundo y en función de lo que sucede en México. Entonces, dicho esto, vamos a evaluar. En el caso de los fondos de inversión, el impacto de lo que sucede en el mundo y lo que sucede a nivel nacional, pues es moderado porque el fondo tiene la particularidad de que la diversificación le permite encontrar cuáles son las opciones de inversión que menos se van a ver afectadas por lo que está sucediendo en el mundo y por lo que está sucediendo en México. O sea que eso, digamos, que da un punto, un punto paramétrico interesante. Con respecto a las acciones tienen, al contrario, un impacto alto porque se ven directamente afectadas por lo que sucede en el mundo y en el país. Lo que respecta a los bonos, también tiene un impacto moderado porque va a depender de la economía, va a depender de cómo está la economía global. Obviamente, en el caso de los bonos, aunque dice que su impacto es moderado, si sucede algo muy significativo como lo que sucedió en el mundo en el año 2020, pues es probable que el fondo que va a hacer que la tasa de interés haga crecer los bonos no se vea favorecida de la misma manera. Y en el caso de los bienes raíces, sin duda alguna, tienen un comportamiento muy específico porque va a depender totalmente de la ubicación de la inversión. Recuerden que el bien raíz, a diferencia de las otras inversiones, es fijo, es inmóvil, está en un lugar específico. Entonces, no es lo mismo considerar una inversión en el Medio Oriente que tomar una decisión de inversión en Florida o en Oslo o en Mérida, Yucatán. Entonces, esa parte es importante tener en cuenta de que el factor geopolítico impacta de una manera distinta cada una de las inversiones. Vamos a hacer un resumen muy breve de lo que hemos aprendido hasta ahora. Ya aprendimos una definición de lo que son las inversiones inteligentes, sus características, los tipos y sobre todo no invertir en algo que no conocemos. Y también aprendimos en este segundo punto que México, al ser un país con una frontera extensa con Estados Unidos y una posición geográfica estratégica en América Latina, se ve influenciado por una variedad de eventos geopolíticos globales y regionales. Y a su vez también México se encuentra en un contexto geopolítico complejo y dinámico, donde los desafíos internos se entrelazan con los eventos globales. Aquí quiero hacer una acotación, estamos hablando de México, pero esta interpretación de las inversiones puede ser aplicada en cualquier parte del mundo en donde te encuentres. Los factores siguen siendo, las características siguen siendo las mismas, los tipos de inversión a lo mejor van a ser muy parecidos y el impacto de la geopolítica pues es notable que va a repercutir de una manera distinta dependiendo de la zona en la cual abordes dicha inversión. Pero vamos a irnos al tercer y último punto de este seminario. Vamos a ver este tema, que es un tema polémico, ciertamente es un tema del cual muchas veces no nos gusta hablar desde el punto de vista del gestor de una inversión, no nos gusta abordarlo desde el punto de vista del inversionista como cliente, pero es importante que lo pongamos en este momento sobre la mesa y que lo integremos a todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Vamos a diferenciar primero qué son las objeciones y qué son los mitos. Una objeción es una razón o argumento que se presenta para oponerse a una idea. Eso quiere decir que yo objeto algo mediante un argumento. Es un argumento que contrarresta la idea que me están planteando. Generalmente, ¿por qué surgen estas objeciones? Generalmente surgen por 4 razones. La primera razón es porque no cuento con información. La segunda razón es porque me falta confianza para poder aceptar la idea que me están planteando. Puede ser que necesite
ser la persona que tiene la última palabra. Esto tiene mucho que ver con rasgos de la personalidad de negociador que tiene cada uno de los inversionistas, o sencillamente porque nos da miedo el cambio. Este último factor está muy involucrado en inversiones que son muy... son de este tipo de inversiones emergentes que te dan como que múltiples variables que todavía no están totalmente determinadas. Ha pasado mucho en estos últimos años con el tema de la incursión en las criptomonedas. Si yo no conozco muy bien el mercado, volvemos al punto 1, que es siempre tener información y conocimiento acerca de la inversión que voy a tomar, pero pues digamos que esto ha venido a jugar un poco en contra en algunas decisiones que hemos tomado como inversionistas. En cambio, el mito es sencillamente algo que proviene, pudiésemos decir, proviene del folclore, no provee ningún argumento ni ningún origen. Por lo menos hasta que yo como interlocutor, como receptor de esta información, no encuentre un argumento o una razón sustentada de esta información, es un mito. Y para los mitos, los inversionistas no son las personas indicadas de afrontar. Los mitos son para Jamie y Adam, que son los cazadores de mitos, que son las personas que se encargan de refutar y rebatir. Nosotros como inversionistas y como inversionistas inteligentes tenemos que enfocarnos en atender primeramente pues cuáles son las razones que generan mi objeción y no hacer caso del mito, salvo que ese mito se convierta en una información sustentada. En ese caso, nos vamos a esto. Y esta parte también es dura de decir, pero es muy cierta, y es que las objeciones y los mitos forman parte de tus creencias, no las de tu interlocutor. Entonces, por eso es muy importante comprender cuáles son las razones que hay para que existan dichas objeciones o dichos mitos dentro de mi estructura de creencias, para poder desarrollar estrategias efectivas para manejarlas, porque eso nos va a ayudar en nuestra capacidad de comunicación y, por supuesto, en nuestras habilidades de negociación. Vamos a hacer el tercer resumen de lo que hemos aprendido hasta este momento. Hemos aprendido que la inteligencia es entender y aprender, razonar, resolver problemas y adaptarnos. Esta parte de la adaptación es fundamental, sobre todo en estos tiempos de cambio. Invertir inteligentemente es tomar decisiones informadas. ¿Informadas en qué? En el análisis de objetivos financieros, en la tolerancia al riesgo y en el panorama económico actual. Aprendimos también que no es tanto la inversión, la inteligente es el inversionista, y que no hay que invertir en algo que no conocemos. También aprendimos que la realidad geopolítica mundial se relaciona directamente con la realidad geopolítica de México. Se aplica a cualquier país desde donde me estás escuchando. Una objeción es una razón de oposición, recuerden. Falta de información, falta de confianza, la necesidad de negociar o el miedo al cambio son las razones que ocasionan las objeciones. Es importante identificar cuál es la razón que la genera para poder establecer estrategias para mejorar dicha situación. Los mitos son narrativas sin basamento argumentativo claramente definido. Estamos hablando que los mitos no son del interés de un inversionista inteligente. Vamos a decir que se convierten en algo que forma parte de la cultura popular, pero no son del interés del inversionista inteligente. Tanto las objeciones como los mitos tienen arraigo en nuestra estructura de creencias. Por ende, aquí viene la parte, la fórmula, si lo queremos ver, o la ecuación que resuelve esto. Ser inteligente significa cultivar la mente, porque recuerden que la inteligencia parte de las habilidades que desarrolla nuestro cerebro. Al cultivar la mente, nosotros vamos a fortalecer nuestro criterio. Y fortalecer nuestro criterio es contar con todas las herramientas necesarias para poder abordar todas las decisiones que tomemos de manera inteligente. Pero no hemos aprendido solamente esto. Hemos compartido información anteriormente de otros temas. Estos temas están aquí listados, no son todos, pero hemos abordado en otras ocasiones cuál ha sido el propósito de una inversión, como por ejemplo los aspectos que hacen de Yucatán un estilo de vida,
la infraestructura y servicios que hay en la ciudad de Mérida para los interesados, Yucatán como destino para el retiro, también para las personas que están en condición de retiro, el costo de inacción, que ese es un concepto bien interesante, al igual que los planes que ofrece ACUN, que de esos planes no vamos a ahondar en este seminario. ¿Cuáles son los 4 aspectos claves de la inversión en Mérida? Que ahí viene el tema de infraestructura, viene el tema de la perspectiva que tiene el inversionista con respecto a la zona y, pues bueno, con todo el desarrollo que tiene. También hemos visto otros temas como los 5 fantasmas que persiguen a un inversionista, los 4 objetivos claves que busca un inversionista, el índice de competitividad que les mencionaba anteriormente y 7 hábitos que hacen a un inversionista altamente efectivo. Ya con esto podemos decir que contamos con una información y un conocimiento muy amplio que nos va a ayudar a trabajar todo lo que respecta a nuestra condición de inversionistas. Creo que ya no es un tema de información y conocimiento, ya lo que nos queda es entender cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro horizonte temporal, planificar, evaluar cuáles son nuestros factores de riesgo que estoy dispuesto a afrontar, ver cuál es la inversión que me conviene y tomar decisiones inteligentes. Para cerrar, quiero compartir con ustedes un caso de éxito que lo he vivido personalmente y que realmente engloba todo esto que hemos venido hablando el día de hoy. Ese caso de éxito no es uno, son 10 y tiene que ver precisamente con el desarrollo que está comercializando ACUN, llamado ACUN Mayab Residence. Es un proyecto que tiene una característica de 6 torres, son departamentos, están en una zona privilegiada, pero a su vez ya en 18 meses ha logrado venderse más de un 70%, ha logrado que dentro del proyecto pues hayan modelos de departamentos que ya se hayan agotado totalmente, que empresas importantes como el grupo Icon haya volteado y se hayan interesado en participar. O sea, ha habido un interés por parte de marcas importantes, como mencionábamos anteriormente, los inversionistas distinguidos, etcétera, pero sobre todo el rendimiento de estas 10 personas es particular, porque estas 10 personas, en el momento en el cual arrancó la preventa, evaluaron estas 6 características que hablamos de las inversiones inteligentes, midieron la parte de lo que es el objetivo claro, la tolerancia al riesgo, evaluaron también cuál era el horizonte temporal de la inversión, vieron cuáles eran los objetivos que querían cumplir con dicha inversión, tomaron la decisión y su rendimiento, apenas empezando este proceso de construcción, ya duplicó su inversión. Eso quiere decir que el proyecto de la inversión inicial de estas personas ha traído como resultado pues, un crecimiento de su capital y fue una decisión que se puede considerar inteligente para ellos. Entonces es un ejemplo interesante de lo que sería una inversión inteligente dentro de un bien raíz con unas características de preventa, con unas características de pensar en la adquisición lo más pronto, pensaron en la rentabilidad de su dinero, etcétera, etcétera. ¿Dónde está este desarrollo? Para los que se están preguntando en este momento, está ubicado al norte de la ciudad de Mérida. Vamos a irnos en la imagen macro, está a un costado de la carretera Mérida-Progreso, como lo pueden ver, en una zona meso, que sería la segunda imagen, la encontramos justamente en la intersección que comunica con zonas de alta influencia en el lugar, como el Yucatán Country Club, como la Universidad Anáhuac Mayab, como el Colegio Madison, como la zona arqueológica de Sibil Chaltún. Y pues bueno, no tengo por qué decirlo, pero si ustedes googlean un poco, colocan información de cuáles son los beneficios de adquirir o de invertir cerca del country, van a encontrar distintas características que les van a sorprender. Y pues estas personas que hicieron esta inversión inicial la hicieron en un proyecto que es el que ven en la imagen grande en el polígono rojo. Eso significa que cuando se desarrolle el macroproyecto, su rendimiento se va a ver impactado muy positivamente
por encima de pues, las expectativas tanto de ellos como inversionistas como de los desarrolladores. Para concluir, quiero dejar esta pregunta. Hemos recibido una cantidad de información tremenda, hemos compartido información, conceptos, hemos desmitificado algunas cosas, hemos encontrado puntos que nos interesa profundizar. Entonces, aquí cierro con esta pregunta y es, pues, ¿qué otras preguntas te surgen a partir de lo que hemos aprendido hoy? Y para esta respuesta, yo aquí les voy a dejar algo que va a ser solamente para ustedes. A todas aquellas personas que tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, que tengan necesidad de recibir algún acompañamiento o que les interesa más de la información que he compartido con ustedes la noche de hoy, les dejo este número de teléfono y esta dirección de correo. Pueden enviar un mensaje de texto, sea a través de WhatsApp, a través de SMS o cualquiera de las plataformas que consideren pertinente, o un correo electrónico con la palabra seminario en el asunto, y nos comprometemos en compartir con ustedes la información que hemos manejado en este seminario y cualquier otra información de la cual pueda ser de utilidad pues bueno, tanto para ustedes, para poder aclarar las dudas, como para brindarles la atención que se merecen. En este sentido, voy a les quiero agradecer profundamente el hecho de que me hayan acompañado esta noche. Para mí es un honor haber hecho esta transmisión en vivo, que es histórica, porque es la primera vez que estamos haciendo una transmisión en las múltiples plataformas, que estamos llenos en el Google Meet y que tenemos una participación muy nutrida y muy interesante y muy enriquecedora de parte de ustedes. Quiero agradecerles el que se hayan quedado hasta este momento y agradecerle a todas las personas que hicieron posible esta transmisión y este seminario. Me gustaría nuevamente dejarles para que puedan guardar la información de los contactos, y me gustaría también decirles que me da muchísimo gusto haber estado aquí esta noche con ustedes. Mi nombre, como ya lo saben, es Manuel Bautista, y me encantaría, pues, entre otras cosas, que se pongan en contacto conmigo y que puedes seguirme también a través de las redes sociales. Puedes seguir a través de las redes sociales de Acun, lo que es Acun México, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Suscríbanse a este canal para que sigan recibiendo esta información y sigan, pues bueno, en este caso sigan estos contenidos que son muy, muy útiles, que buscan brindarles valor a ustedes como inversionistas, a ustedes como seguidores. Pueden seguirme también a través de mis redes sociales como Manuel Bautista Asesor, y pues nuevamente gracias. Quiero dejarles con el video que compartí al inicio de este seminario, porque me parece muy bonito y que tiene una energía muy chévere para despedirnos esta noche. Sin más preámbulos, les deseo una feliz noche y será en el siguiente seminario. Hasta luego. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Manuel. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, gracias a todos. ¿Es normal que el video no tenga sonido? Lo que pasa es que aquí, por lo regular, no transmite a veces el sonido, ¿verdad? Pero digo, realmente no